Bueno, iniciamos. Este es el video informe de combinación de fuerzas por Marlon Tipan del curso GRB 9. Introducción. Las tres leyes de Newton son fundamentales y las más importantes para el estudio de la mecánica clásica. La tabla de contenidos. Veremos los objetivos, la práctica de laboratorio, los experimentos, la primera parte del experimento, la segunda parte y unas conclusiones. Objetivos. Determinar la fuerza resultante de la combinación de dos fuerzas por el método del paralelogramo y el cálculo directo. Determinar la magnitud y dirección de la suma de dos fuerzas. Comparar los resultados de fuerza resultante entre dos diferentes métodos. Comprender los conceptos básicos de fuerza y la relación entre fuerza y masa. Demostrar que cada fuerza de acción que actúa sobre un sistema se corresponde con una fuerza de reacción que equilibra el sistema. La práctica de laboratorio. En la práctica utilizamos los siguientes materiales con los que le ven en pantalla. Para el desarrollo del primer experimento, seguimos los siguientes pasos. Formar un soporte largo con dos varillas de 30 centímetros y fijarlos de forma horizontal a las dos bases de soporte. Formar otros dos soportes largos con las varillas de 30 centímetros y atornillarlos a la base del soporte de forma vertical. Colocar las dobles nueces en la parte superior de las varillas de soporte. Ajustamos las varillas de 10 centímetros a las dobles nueces y colocamos los soportes de dinamómetros en las varillas. Colocamos los dinamómetros en los soportes para dinamómetros. Anudamos el portapesas en la mitad del hilo y anudamos los extremos del hilo a cada dinamómetro. Colgamos del hilo una masa total de 100 gramos. Experimentos. En esta práctica de laboratorio se realizaron dos experimentos y la obtención de datos se realizó mediante tablas. Nos enfocaremos en el primer experimento por cuestiones del tiempo, que sería el de la masa de 100 gramos sujetada por un hilo en de dos tensiones de los dinamómetros. El primer experimento. Obtuvimos la tabla 1, ángulos iguales, donde el ángulo de 20 grados, el delta 1 sería un ángulo de 20 grados, el delta 2 sería un ángulo de 20,2 grados, la fuerza 1 para el dinamómetro 1 sería de 0,47 y la fuerza 2 para el dinamómetro de 2 sería de 0,51. En el ángulo de 30 grados obtuvimos un ángulo de 30 grados, un ángulo de 30,4 grados, una fuerza 1 de 0,48 y la fuerza 2 de 0,54. En el ángulo de 40 grados obtuvimos un ángulo de 90 grados, un ángulo de 32,1 grados, una fuerza de 0,60 y una fuerza de 0,55. En el ángulo de 50 grados obtuvimos un ángulo 1 de 50 grados, un ángulo 2 de 44,8 grados, una fuerza 1 de 0,63 y una fuerza 2 de 0,66. Observamos cómo sería el gráfico del sistema de referencia del paralelogramo, en referencia al paralelogramo. Primer experimento, la tabla 2, ángulos diferentes. Para este obtuvimos en el ángulo de 40 grados, en lambda 2, 45,7 grados, la fuerza 1, 0,66 y la fuerza 2 de 0,6. Para el ángulo de 55 grados obtuvimos un ángulo de 34,3 grados, una fuerza 1 de 0,59 y una fuerza 2 de 7,3. Para el ángulo de 70 grados obtuvimos un ángulo de 20 grados, una fuerza 1 de 0,98 y una fuerza 2 de 0,68. Para el ángulo de 90 grados obtuvimos un ángulo de 0 grados, la fuerza 1 de 0,1 y la fuerza 2 de 0,67. Para el ángulo de 115 grados obtuvimos un lambda 2 de 60 grados, la fuerza 1 de 0,8 y la fuerza 2 de 0,69. Observamos también la gráfica del sistema. La fuerza resultante, el módulo del vector. Para obtener el módulo del vector fuerza resultante utilizamos la siguiente ecuación. Fuerza resultante sería igual a la raíz cuadrada de las sumatorias de las fuerzas en x al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas en y al cuadrado. Para obtener el ángulo del módulo del vector fuerza resultante utilizamos la siguiente ecuación. El ángulo sería igual al arco tangente de la fuerza resultante y sobre la fuerza resultante en x. Conclusiones. Observamos que los ángulos varían por la inexactitud de las mediciones de los ángulos. Graficar el sistema de referencia nos ayuda a comprender mejor cómo funcionan las diferentes fuerzas que se presentan en varias tensiones. Y eso sería mi presentación.